Mi padre, el presidente, siempre decía que el mundo era un lugar oscuro, pero que él me mantendría a salvo. Yo era su mano derecha, su consejero más cercano y el único en quien confiaba para sus campañas. Pero después de meses de estrés, me dejó irme solo a una cabaña en la montaña, bajo vigilancia discreta, para descansar. Fue allí donde conocí a Ian. A diferencia de los hombres de traje que rodeaban a mi padre, Ian era libre. Era un artista que vivía en una cabaña cercana, alguien que me enseñó a disfrutar del silencio y del café por las mañanas. Durante 3 meses, Ian fue mi refugio. Lo que más me cautivaba era su ternura, nunca me presionó, nunca me alzó la voz, y me protegía de una forma casi instintiva. Si me tropezaba, él ya estaba ahí para sostenerme. Si tenía frío, su chaqueta ya estaba sobre mis hombros. Él no sabía quién era yo. Yo le dije que era un simple administrativo. Y yo no sabía quién era él, hasta hoy. Estábamos cenando en su cabaña cuando mi teléfono, el que solo usa mi padre para emergencias, empezó a vibrar con una alerta de máxima seguridad. En la pantalla apareció un informe clasificado con una foto de alta resolución. Objetivo identificado, el arquitecto. Líder de la insurgencia armada. Responsable del atentado al ministerio. Se cree que se oculta en la zona norte. Se me cayó el teléfono de las manos. La foto en el informe era Ian. No era un artista. Era el hombre que mi padre llevaba 2 años intentando eliminar. Ian recogió el teléfono del suelo antes de que yo pudiera reaccionar. Miró la pantalla y luego me miró a mí. Su rostro no cambió a uno de odio, al contrario, se puso mortalmente pálido. ¿Por qué tienes acceso a los informes de inteligencia del presidente, Leo? Su voz temblaba, pero no de rabia, sino de puro terror. Ese es mi padre, susurré, retrocediendo hasta la pared, sintiendo que el aire se escapaba de mis pulmones. Tú eres el hombre que intentó matarlo. El monstruo del que él siempre me habló. Ian soltó el teléfono como si quemara. Dio un paso hacia mí, con las manos en alto, en ese gesto de protección que tanto me gustaba, pero que ahora me aterraba. No. Leo, escúchame, nunca supe que era su hijo. Te lo juro por mi vida, dijo desesperado. Me enamoré de ti en ese bosque sin saber nada. He pasado meses cuidándote de mis propios hombres sin que te dieras cuenta, para que nadie te molestara en tus vacaciones. Me mentiste. Grité, aunque mi corazón se partía porque todavía quería que me abrazara. Eres un asesino, Ian. Mi padre te va a colgar por esto. En ese momento, el sonido de las patrullas y los camiones militares rodeó la cabaña. Mi padre había rastreado mi teléfono. Ian miró hacia la ventana y luego a mí. Sus ojos se llenaron de una tristeza infinita. Sabía que si se quedaba, moriría, y si me llevaba, me convertiría en un traidor. Me tienes miedo, murmuró él, viendo cómo yo temblaba. Es lo único que nunca quise que pasara. Sin decir más, Ian se acercó a mí. Pensé que me iba a usar de rehén, pero solo me puso su medalla de la suerte en la mano y me dio un beso corto y desesperado en la frente. Diles que me obligaste a huir. No dejes que tu padre te culpe por amarme, susurró. Y antes de que la puerta fuera derribada por la guardia presidencial, Ian saltó por la ventana hacia el acantilado, desapareciendo en la oscuridad, dejándome allí con el corazón roto y el secreto más peligroso del país en mis manos. El despacho de mi padre nunca se había sentido tan frío. Las paredes, llenas de condecoraciones y fotos diplomáticas, parecían juzgarme. Mi padre, el presidente Ferrara, estaba de pie frente al ventanal, dándome la espalda. El silencio era tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón. Me dijeron que lo tenías frente a ti, dijo por fin, con una voz gélida que me hizo estremecer. Me dijeron que estuviste viviendo con él,
meses. Papá, yo no sabía quién era, intenté decir, pero él se giró bruscamente, golpeando su escritorio con la palma de la mano. El estruendo me hizo saltar. Suficiente, Leo. Gritó. Sus ojos, antes llenos de orgullo paternal, ahora solo desprendían una decepción profunda. Te di libertad para que descansaras, confié en tu criterio. Y en lugar de eso, te entregaste al hombre que ha puesto 3 bombas en mis ministerios. ¿Tienes idea del escándalo que esto supondría? ¿De lo débil que me haces ver? Me quedé mudo. No le importaba si Ian me había hecho daño o si yo estaba bien. Le importaba la imagen, la seguridad del Estado, su poder. No fue una entrega, fue un error, susurré, apretando la medalla de Ian en mi bolsillo para que no la viera. Él me salvó de un ataque de lobos en el bosque, me cuidó cuando tuve fiebre. Me trató como a una persona, no como a el hijo del presidente. Él te estaba usando, maldita sea. Es un profesional. Mi padre se acercó a mí, tomándome por los hombros con fuerza. Ahora vas a decirme cada detalle. ¿Dónde tiene sus bases? ¿Quiénes son sus contactos? ¿A dónde huyó? Si lo proteges, Leo, te consideraré cómplice. Y no me temblará la mano para tratarte como a un traidor. Esa palabra, traidor, me golpeó como un bofetón. Mi propio padre estaba dispuesto a destruirme para atrapar al hombre que, irónicamente, me había dado los meses más felices de mi vida sin pedirme nada a cambio. No sé nada, papá. Huyó por el acantilado. Pensé que me mataría, mentí, mirando al suelo. Mi padre me soltó con un gesto de asco. Estoy profundamente decepcionado de ti. A partir de hoy, estás bajo arresto domiciliario. No saldrás de este palacio, no tendrás teléfono y no hablarás con nadie que yo no autorice. Has demostrado que tu corazón es demasiado blando para el apellido Ferrara. Me escoltaron a mi habitación como a un prisionero. Pero esa noche, mientras lloraba en silencio contra mi almohada, un pequeño láser rojo apuntó a mi pared desde el bosque que rodeaba el palacio. Seguí la luz hasta mi ventana y encontré una pequeña nota pegada al cristal exterior, escrita con la letra elegante de Ian. Sé que te duele, y sé que me odias por lo que soy. Pero él no te ve como yo te veo. No dejes que te rompa el espíritu. Estoy cerca, Leo. Siempre estoy cerca. Mi padre quería información, e Ian quería mi libertad. Y yo solo quería volver a aquella cabaña donde el mundo no estaba en guerra. Esa noche, mientras miraba la nota de Ian, no sentí alivio. Sentí pánico. La sombra de la decepción de mi padre era un monstruo mucho más grande que cualquier criminal. Yo siempre había sido el hijo perfecto, el orgullo del presidente. La idea de que me mirara con asco por el resto de mi vida era algo que no podía soportar. Apreté la nota en mi puño hasta arrugarla. Ian me amaba, sí. Me había protegido, sí. Pero Ian era el enemigo de mi legado, de mi sangre. Caminé hacia la puerta de mi habitación y golpeé con fuerza hasta que el guardia abrió. Llévenme con mi padre, dije con la voz fría, aunque mis manos temblaban. Ahora mismo. Me llevaron de vuelta al despacho. Mi padre estaba bebiendo un whisky, con el rostro cansado y envejecido 10 años en una sola noche. Ni siquiera me miró cuando entré. ¿Vienes a pedir clemencia, Leo? Preguntó sin emoción. Vengo a darte lo que quieres, solté. Mi padre dejó el vaso y me miró con atención. Ian estuvo aquí. Me dejó una nota. Sé cómo contactarlo. Le entregué el papel arrugado. Vi cómo los ojos de mi padre se iluminaban, no con amor hacia mí, sino con el brillo de la cacería ganada. Por un segundo, puso una mano en mi hombro y, por primera vez en horas, sonrió. Ese es mi hijo.
Sabía que harías lo correcto por tu familia, dijo, y ese pequeño elogio fue como una droga para mí. No importaba que estuviera traicionando al hombre que me besó con ternura, mi padre volvía a estar orgulloso de mí. Él confía en mí, papá, continué, sintiendo un nudo en la garganta. Cree que voy a escapar con él. Si le mando una señal a la montaña, vendrá al punto de encuentro en el viejo faro mañana a medianoche. Perfecto. Prepararé a los francotiradores, dijo mi padre, volviendo a su mapa táctico. No te preocupes, Leo. Una vez que este criminal esté muerto, el mundo olvidará que alguna vez existió. Volveremos a ser nosotros dos. El día siguiente fue un infierno de ansiedad. Me obligaron a escribir una respuesta, a usar las palabras cariñosas que Ian esperaba de mí. Sácame de aquí, Ian. Te espero en el faro. Confío en ti. Cada palabra se sentía como un clavo en mi propia alma. A la medianoche, yo estaba en el balcón del faro, bajo la luz de la luna. Mi padre y su equipo de élite estaban escondidos en las sombras, con las miras láser apuntando al centro de mi pecho, esperando que apareciera el objetivo. Entonces, lo vi. Ian salió de entre los árboles, solo, sin armas, con una sonrisa de alivio al verme sano y salvo. Corrió hacia mí, con los brazos abiertos, listo para llevarme a una vida de libertad. Leo. Sabía que vendrías, exclamó, su voz llena de una felicidad pura que me quemaba por dentro. Yo no me moví. Me quedé rígido, mirando por encima de su hombro como los puntos rojos de los rifles se posicionaban sobre su espalda. Ian se detuvo a pocos metros, notando mi extraña expresión. Su sonrisa se desvaneció y miró mi mano, donde yo sostenía el radio que me había dado mi padre. Leo. Susurró, y en ese momento comprendió todo. No hubo odio en su mirada, solo una decepción tan profunda que me dolió más que los gritos de mi padre. Así que, elegiste tu jaula. Tengo que ser un buen hijo, Ian, dije llorando, mientras presionaba el botón del radio. Lo siento. Fuego. Rugió la voz de mi padre a través de los altavoces del bosque. El grito de fuego de mi padre desgarró el aire, pero en ese segundo que pareció eterno, el tiempo se detuvo. Ian no corrió. No buscó cobertura. No sacó un arma para defenderse. Simplemente se quedó allí, parado bajo la luz de la luna, mirándome con una ternura que me destrozó el alma. Los primeros disparos impactaron en su hombro y en su costado, haciéndolo tambalear. Yo grité, un sonido desgarrador que salió desde lo más profundo de mi pecho, y solté el radio. Quise correr hacia él, pero el miedo y la culpa me mantenían clavado al suelo. Ian cayó de rodillas, con la respiración entrecortada, pero sus ojos nunca dejaron los míos. Con un esfuerzo sobrehumano, levantó una mano hacia mí, no para pedir ayuda, sino para calmarme. Leo, mírame, susurró, su voz apenas un hilo audible sobre el estruendo de los pasos de los soldados que se acercaban. Me desplomé a su lado, ignorando los gritos de mi padre por el altavoz ordenándome que me alejara del objetivo. Tomé la mano de Ian, estaba fría y manchada de sangre. Perdóname. Ian, por favor, perdóname. Sollocé, tapando sus heridas con mis manos. Solo quería que mi padre me quisiera, solo quería ser un buen hijo, lo siento tanto. Ian esbozó una pequeña y triste sonrisa, una de esas sonrisas que me habían enamorado en la cabaña. Con sus últimos restos de fuerza, apretó mi mano. No me pidas perdón, mi cielo, dijo con una suavidad irreal. No es tu culpa. Tú solo eres un chico que buscaba amor en el lugar equivocado. Yo sabía, siempre supe que este era el riesgo de amarte. Y lo volvería a hacer 1000 veces más. No hables. Ayuda. Papá, ayúdalo. Grité hacia las sombras, pero nadie se movió. Mi padre solo observaba desde la distancia,
asegurándose de que el enemigo estuviera neutralizado. Ian tosió, y un hilo de sangre corrió por su comisura. Sus ojos empezaron a nublarse, pero hizo un esfuerzo final por fijarlos en mí. «Te amo, Leo Ferrara», susurró, usando mi nombre real por primera vez. «Te amé cuando eras el chico de la cabaña, y te amo ahora que me entregaste. Gracias por darme los únicos 6 meses de paz que tuve en mi vida. No me olvides». Su mano perdió fuerza y cayó pesadamente sobre la piedra del faro. Sus ojos se quedaron fijos en los míos, pero la luz en ellos se apagó para siempre. En ese momento, mi padre llegó al balcón. Caminó sobre el charco de sangre de Ian sin inmutarse y puso una mano en mi hombro, apretándolo con orgullo. «Ya pasó, hijo. Se acabó la pesadilla», dijo mi padre, con voz triunfante. «Mañana las encuestas dirán que somos héroes. Has salvado a este país». Miré la mano de mi padre en mi hombro, la mano por la que yo había sacrificado al único hombre que me amó de verdad. Sentí náuseas. Me puse de pie lentamente, apartando su mano de un golpe. Miré el cuerpo inerte de Ian y luego el rostro satisfecho de mi padre. Había recuperado el respeto del presidente. Había salvado mi apellido. Pero mientras veía cómo los soldados embolsaban el cuerpo del hombre que me llamó su paz, supe que el resto de mi vida sería un desierto. Mi padre tenía a su heredero de vuelta, pero yo estaba más muerto que Ian. Fin.